El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo Jiménez, subgerente de estrategia de inversiones de BCI Wealth Management. Y a nombre de todo BCI les quiero dar la bienvenida a esta nueva edición de nuestro ciclo Inversiones al Día, con el que buscamos estar cada vez más cerca de ustedes, entregándole una visión sobre los últimos hechos económicos y a la vez una mirada estratégica del momento que estamos viviendo en el mercado actual. En esta oportunidad queremos hablar sobre las expectativas que vemos en la bolsa local, en la bolsa chilena, para la segunda parte de este año, los factores que explican el rendimiento de las principales acciones que componen el IPSA y las oportunidades de inversión que se presentan de ahora en adelante, que vendría siendo lo más importante. Para esto hoy tenemos un panel de lujo con tres especialistas realmente de lo mejor de lo mejor. Nos acompaña Rosario Miquel, gerente de estudios y estrategia de BCI Corredor de Bolsa, quien desde el año 2012 ha liderado el desarrollo de estrategias de inversión. También está con nosotros Marcelo Catalán, subgerente de estudios de BCI Corredor de Bolsa. Marcelo es ingeniero civil industrial y MBA de la Universidad Católica, con más de 18 años de experiencia en el mercado. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña José Ignacio Pérez, analista del equipo de estudios de BCI Corredor de Bolsa, con más de 6 años de experiencia. Antes de darle la palabra a las personas, a nuestros especialistas, los que en verdad van a ser los que lideren la charla, les quiero recordar que como siempre queremos escucharlos, por lo que si tienen alguna pregunta pueden hacerla por medio del chat que tienen en su pantalla y estas serán respondidas por nuestros expertos al cierre de las exposiciones, o si hay alguna que sea más atingente a lo que se está hablando en ese minuto, también podemos ir haciéndolo entre medio. Por último, les cuento que esta charla va a quedar grabada y podrán revisarla en el sitio web www.bci.cl/inversiones, donde además de esta charla están todas las otras charlas que hemos hecho en este ciclo, además como mucha otra información de inversiones y entre otras noticias e informaciones que se encuentran en nuestra página. Con eso le doy la palabra a nuestros especialistas. Creo que va Rosario primero, pero eso. Buenos días. Vamos a comenzar con nuestra presentación sobre qué estamos viendo en la visión bursátil para el target IPSA y qué oportunidades vemos de cara al segundo semestre. Bueno, para comenzar, aquí está el equipo de estudio. Hoy día nos acompañan dos personas del equipo de estudio, Marcelo Catalán, que es el subgerente, y José Ignacio Pérez, que es el analista del sector commodity forestal. Y ya para ir de lleno a lo que será nuestra agenda, vamos a revisar brevemente cuáles son nuestras perspectivas macroeconómicas, nuestra visión bursátil, nuestras recomendaciones puntuales, las perspectivas que tenemos también a nivel sectorial. Y ahí obviamente dejamos el espacio abierto para todo tipo de preguntas.
En términos macroeconómicos, nuestra visión a nivel del equipo también de estudio, de BCI Estudios, con el economista jefe, nuestro escenario base le estamos dando hoy día un 50% de probabilidad. ¿Y ese escenario base en qué consiste? En que de cara al 2024, o sea, de cara al cierre de este año, nosotros estaríamos esperando un crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, de un 2,6%, una inflación que va a ser un poquito más persistente, acorde también a todo el tema de eléctrico, que también vamos a revisar más adelante, de un 4,4%. Con esto, la tasa de política monetaria estaría terminando a fines de año en un 5,25%, un tipo de cambio cerrando a finales de año cercano a los 870, con un cobre en 8,5 y un petróleo en $80 el WTI. Este es el escenario que hoy día tiene un 50% de probabilidad, es un escenario favorable que es un poquito más optimista en términos de crecimiento, una menor inflación y menor tasa de política monetaria con un 30%, y un escenario adverso, que aquí sí podríamos llegar a ver un estancamiento en la actividad, por lo tanto tendríamos un menor crecimiento en el Producto Interno Bruto, una inflación más elevada y una tasa política monetaria también que no se vería tan rápido como se espera. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, ya entrando lleno a cuál es nuestra visión bursátil. Bueno, hoy día nosotros hemos ajustado nuestro target IPSA de cara al 2024, o sea, aquí al cierre estos próximos 6 meses, y ya pensando en el 2025, en los niveles de 7.100 puntos para este año y 8.000 puntos para el 2025. Y como les decía anteriormente, esto se enmarca y es consistente con una expansión del PIB y una inflación de 4,4 y una tasa política monetaria que terminaría en el año en 5,25%. De todas maneras, vamos a tener que seguir monitoreando toda la evolución en relación a las distintas reformas que estamos viendo en el país, reformas tributarias, de pensiones y económicas, que obviamente van a ir marcando la agenda tanto este año como el próximo. A su vez, estamos en un periodo, en un año de muchas elecciones presidenciales y de gobierno. Una muy importante es la de que ocurrirá en noviembre de este año, que es la elección presidencial de Estados Unidos, y todo lo que sea en relación a la normalización de tasas por parte de la Reserva Federal, que estos sí claramente son factores externos relevantes a tener en cuenta. De esta manera, nuestra visión bursátil tuvo una corrección marginalmente desde nuestro target anterior, que era 7.200 puntos, lo ajustamos a 7.100, ahí vamos a entrar también en detalle al porqué de esto, pero de todas maneras, si vemos en la siguiente diapositiva, podemos ver cómo nos deja estos distintos escenarios. Bueno, recordemos que este año alcanzamos un máximo histórico en el IPSA de 6.810 puntos en mayo. Actualmente nos encontramos en 6.470 puntos. Con esto, nosotros seguimos recomendando nuestra recomendación de compra en estos niveles. Seguimos viendo que hay oportunidades interesantes en lo que es la renta variable local, en la renta variable latinoamericana. Y en particular en Chile, vemos que con estos distintos escenarios, hoy día hay bastante oportunidad de capturar un alza de cara al 2024 y ya pensando de que estos escenarios se materializan en torno a los 6 y 12 meses de cara al 2025, también vemos oportunidades bastante interesantes. A los niveles actuales, en un escenario negativo, que es el que les comentaba al principio de la presentación, que tiene un 20% de probabilidad, con eso nosotros podríamos ver una corrección en el IPSA, cercano al 6%. Con nuestro escenario base, que tiene un 50% de probabilidad, vemos una subida potencial de cara al 2024, o sea, de cara aquí al cierre de este año, cercano al 10%, y un escenario favorable, que se tiene un 30% de probabilidad, de un 13,5%. Pero con los mismos niveles actuales, si nosotros ya empezamos a mirar el 2025, es con respecto al nivel actual, que son los 6.470, versus este target de 8.000 puntos para el 2025, eso nos da un upside potencial de un 23%. Entonces, como pueden ver, hay bastante espacio todavía para la renta variable chilena, por lo cual vemos que hay oportunidades interesantes. Ahora les voy a dejar con Marcelo para que revisemos dos de los 4 modelos que constituyen y que conforman nuestro target para entrar en profundidad de qué contemplan nuestras proyecciones. Muy buenos días a todos. La verdad es que
Como comentaba Rosario, sin duda hay que considerar que tenemos un escenario de recuperación, sí o sí, y que hay oportunidades en términos de rentabilidad esperada, sobre todo pensando en un horizonte de 6 a 12 meses, y mejor aún pensando a fines de 2025, donde tenemos el target IPSA a 8.000 puntos. Pero es importante entender cómo se desglosa también esta configuración, porque dentro de los diferentes modelos, como mencionó Rosario al comienzo, existe el modelo top-down, que toma en cuenta las variables macroeconómicas principalmente, tasa y crecimiento IPS, que es la utilidad por acción asociado al IPSA como un todo, pero de manera consolidada. Y por otro lado, tenemos también los análisis de Fed Model, que es el inverso de la PU menos la libre riesgo, y tenemos, por último, también todo lo que es el bottom-up. Pero, ¿por qué es relevante mirar los distintos modelos? Porque uno tiene que entender qué acciones están también explicando este target IPSA. Cuando uno analiza el EPS, que es la utilidad por acción, earnings per share en inglés, básicamente uno puede darse cuenta que los múltiplos precio-utilidad a los que transaría el IPSA, tomando en cuenta un target base que nosotros calculamos en 7.065, se ubicaría en 11,3 veces, que es un múltiplo bastante razonable. Cuando uno piensa en el pasado, uno está acostumbrado a hablar del IPSA a múltiplos de 14 veces, incluso 15 veces, y recordemos que cuando fue el 2010, cuando tuvimos el informe de estabilidad financiera del Banco Central, y justo estaban las elecciones, donde salió el candidato Piñera electo, tuvimos un nivel que se ubicó sobre las 20 veces de PU en el IPSA. Entonces, hoy día estamos en un escenario donde el crecimiento económico potencial es mucho más bajo, es un 2%, ya no es un 4% como se hablaba antes. Por otro lado, tenemos una recuperación sin duda, tenemos bajas de tasa, llegando a 5,25 este año y convergiendo a niveles más cercanos a 4,5, 4,75 para el próximo, pero tomando en cuenta toda esa configuración de recuperación, igual nosotros creemos que es importante ser conservador y que hay que tomar en cuenta múltiplos que tengan igual cierto descuento respecto de los promedios históricos. El promedio histórico, si uno toma en cuenta un periodo prolongado de 10 a 20 años para el IPSA, estamos hablando de 14 veces. Entonces, con una PU de 11,3, nos da un target de 7.065 bajo esta metodología de EPS, que es básicamente despejar el precio del IPSA tomando en cuenta la utilidad y la contribución de cada una de las acciones dentro del IPSA. Bueno, y cuando uno ve qué acciones están aportando, Banco de Chile, por ejemplo, tiene un peso muy importante en el IPSA, y además tiene un muy buen crecimiento en utilidad. Y tenemos otras compañías que también tienen una incidencia importante, como por ejemplo algunas del sector eléctrico, también tenemos Santander, y cuando uno hace el desglose puede ir viendo también que el sector retail, que antes pesaba nada, por ejemplo Falabella pesaba básicamente 0% el año pasado en la contribución que hacía la utilidad del IPSA, el 2024 ya está pesando cerca de un 3%. Y probablemente el 2025 va a pesar más cercano a un 4,3, 4,5%. Entonces, uno se da cuenta que cuando uno hace el análisis holístico de los aportes en crecimiento en utilidad, se puede dar cuenta que la recuperación económica está teniendo impacto también en las predicciones de resultados y está teniendo impacto también en los aportes que se hacen al EPS, o sea, a la utilidad por acción total del IPSA, y por lo tanto permiten que bajo un escenario súper conservador de 11,3 veces de ratio para el 2024 y de 11,0 para el 2025, tengamos target IPSA de 7.065 24 y de prácticamente 8.000 puntos para el 2025. ¿Y cuál es el crecimiento en IPS asociado? Un 9,6% en 2024 y un 15,4% en 2025. O sea, en resumen, hemos visto que hay una recuperación, pero que se ha retrasado un poco en el tiempo, porque cuando uno lo compara con la revisión anterior, nosotros hablábamos de un crecimiento cercano al 11 a 14% en utilidad para el 2024 y un crecimiento en torno al 12% 2025. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Seguimos esperando un muy buen crecimiento en un periodo de 18 meses, pero se ha desplazado un poco en el tiempo. Eso es todo. Por eso también
los cambios en los target IPSA son bastante marginales en estos modelos de EPS y también de bottom-up. Vamos con la siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, podemos ver el otro modelo, que era el bottom-up. ¿Cómo se construye el bottom-up? Básicamente con los precios objetivos. Tomamos los precios objetivos, que cada uno está respaldado por un modelo de organización de DCF muy profundo, un análisis muy detallado de cada una de las compañías. Y la verdad es que, tomando en cuenta todos los precios objetivos, llegamos a un target de 7.448 para el 2024 y de 8.099 para el 2025. Pero fíjense, el 2024, el target del bottom-up, que es 7.448, es superior al target del EPS, que es 7.065. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando uno saca un precio objetivo de una acción, toma en cuenta todos los flujos futuros. Entonces toma en cuenta la recuperación que va a haber el 2024, el 2025, incluso hasta la perpetuidad. Entonces, cuando hay valor fundamental en las acciones, suele suceder este fenómeno, que el bottom-up entrega un upside que es más favorable que el EPS, porque el EPS depende mucho del timing. ¿Cuánto va a crecer la utilidad este año? ¿Cuánto va a crecer la utilidad el próximo año? Y como se desplazó el crecimiento en utilidad, se desplaza también el target IPSA. Pero fíjense que convergen a niveles muy similares para el 2025, a 8.000 y 8.099 puntos, en el caso del EPS y en el caso del bottom-up. Entonces, lo importante a tener en cuenta es que hay una consistencia detrás de todo este análisis y también que está hecho bajo criterios muy conservadores, es decir, la probabilidad de alcanzar un target de 8.000 puntos a fines del 2025 es muy alta. Vamos con la siguiente slide. Acá Rosario les va a comentar qué es lo que hemos visto durante el año para que después nos centremos en la estrategia y las recomendaciones pertinentes. Bueno, les comento por mientras, parece que estaba con tema de conexión, voy adelantando que básicamente consistente con lo que habíamos mencionado de el crecimiento en EPS y también los aportes que se hacen, dado los pesos que tienen las acciones IPSA, eso también se ve reflejado en rentabilidad. Por ejemplo, hay expectativas de recuperación de resultados para LATAM Airlines y vemos que LATAM Airlines es también una de las acciones que aporta mucho a esta expansión. La banca comenzó con un peso muy alto, con una incidencia muy alta, pero a través del tiempo eso se fue deteriorando. Así que yo creo que lo que hay que analizar acá es, tenemos acciones como Falabella, que han tenido un muy buen desempeño, sobre todo tras los excelentes resultados del primer trimestre. Tenemos acciones como LATAM Airlines, que han mejorado sus expectativas para este año, y también, sin duda, acciones como el sector forestal, donde vimos precios de la celulosa, por ejemplo, al alza. Suzano, una de las compañías más importantes de celulosa a nivel global, anunciando precios de celulosa al alza, y eso ayudó a tener un impulso para COPEC, un impulso para CNPC. Entonces, sin duda, la combinación de tener un peso importante en el IPSA con también tener una expectativa de recuperación de resultados favorece el desempeño bursátil. Y es ahí donde nosotros hemos puesto nuestra energía, donde hemos puesto principalmente las posiciones estratégicas pensando a nivel de portafolio, a nivel un poco más diversificado. Vamos a la siguiente slide. Ok, dejo a Rosario acá para que continúe con lo que estábamos mostrando de los desempeños y también los pesos que tienen las acciones dentro del IPSA para que puedan entender a cabalidad que hay muy poquitas acciones que explican gran parte de la rentabilidad. Gracias, Marcelo. Sí, justamente, como bien decía Marcelo, hoy día poquitas empresas son los que están como capturando gran parte del retorno del IPSA. Como pueden ver, como decía también antes Marcelo, Falabella, LATAM, Banco de Chile, Vapores, Copec, son las compañías que más han aportado en la variación de puntos hacia arriba del IPSA, que sería esa barrita con media naranja que pueden ver, que son la cantidad de puntos que explica en el IPSA, y las líneas azules horizontales es la rentabilidad que han tenido. Entonces pueden ver Falabella, que ha tenido una rentabilidad de un 31,9%, y explica más de 80 puntos del IPSA. Y, por ejemplo, un Banco de Chile o LATAM, que hay con 30% o casi 10% de rentabilidad, o Vapores, que explica
es la cuarta acción que más explica los puntos variados de manera positiva en el IPSA, con una rentabilidad sobre el 50%. Y por la parte baja vemos cuáles han sido las acciones que nos han quitado valor en el IPSA, que han restado puntos. Bueno, está SQM, que ha caído un 27% en el año, Enel Américas, que ha caído un 8%, Colbún un 11,8%, y estas empresas son las que nos han quitado de manera negativa estos puntos que hemos alcanzado en el IPSA, que como bien recordemos alcanzamos máximo histórico en este año, sobre los 6.800 puntos, y hoy día estamos más cercanos a los 6.470. Entonces, si vemos en la siguiente diapositiva, acá podemos finalmente ver bien cómo se compone el IPSA. Entonces, cuáles son las empresas que más pesan, tanto por su capitalización bursátil y por su free float. Ahí podemos ver que SQM es la acción que todavía sigue siendo de las más pesadas en el IPSA, pesa un 14%, le sigue Banco Chile con un 11,8%, Banco Santander un 6,9%, entonces se pueden aquí dar cuenta que está SQM, después tenemos dos bancos, después le sigue Copec, Falabella, Cencosud y BCI. Entonces, como pueden ver, y también como mencionábamos anteriormente, 10 acciones representan más del 70% del IPSA. Por lo mismo, acá es muy, muy importante la selectividad en las acciones. No es lo mismo estar en todo el IPSA que estar efectivamente en estas acciones ganadoras de manera diversificada para de esta manera poder capturar de mejor manera la rentabilidad y superar la rentabilidad del IPSA, que finalmente es nuestro benchmark, con lo cual nos comparamos en relación a la renta variable local. Ahora vamos a entrar de lleno a revisar nuestras recomendaciones bursátiles, así que aquí también de nuevo le doy la palabra a Marcelo. Muchas gracias, Rosario, y también tratando de contestar las inquietudes que vayan surgiendo. Igual, gran parte de las preguntas sin duda las vamos a responder al final, pero es súper importante también tratar de ir aclarando algunas inquietudes. Por ejemplo, hay algunas preguntas respecto a la volatilidad. Nosotros creemos que en general hemos tenido un año complejo. ¿Por qué? Porque ha sido un año de recuperación, pero han cambiado mucho las expectativas. Comenzamos el año con una expectativa de grandes bajas de tasa en Chile, en Estados Unidos, a nivel global, etc. Después eso se moderó de manera relevante, sobre todo pensando en la Fed, y acá en Chile también una moderación. Después tuvimos de nuevo expectativas renovadas de mayores bajas de tasa, etc. Y hace no mucho, tomando en cuenta las tarifas eléctricas y todos los factores que se han dado, volvimos a tener un cambio en la expectativa, sobre todo cuando se van revelando los datos de inflación, los anuncios del IPOM. Yo destacaría principalmente lo que se mencionó en el IPOM, donde uno ve que la mayoría de los economistas pasaron de niveles de tasa de 4,5, 4,75, de tasa política monetaria esperada para fines de año a niveles de 5,25. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se modera nuevamente la velocidad de la recuperación. Entonces, todo eso, esos cambios en las expectativas, sin duda generan volatilidad. A eso hay que sumarle los Estados Unidos y además vamos a tener las elecciones a fin de año. Entonces, hay que acostumbrarse que este año es un año de volatilidad. Pero por otro lado, hay que tomar en cuenta que cuando uno ve de manera tendencial, tanto lo que pasa a nivel global, sobre todo en Estados Unidos y también acá en Chile, uno puede darse cuenta que hay una expectativa de recuperación, que vamos a tener recuperación económica, recuperación de resultados, baja en tasa, y eso sin duda permite también capturar valor a nivel de mercado. Así que tomando en cuenta todos esos factores, nosotros creemos que en el corto plazo, acostumbrarse un poco a la volatilidad, pero en el mediano plazo, de 6 a 12 meses o adicional, la verdad es que hay mucho valor por capturar y ese es el horizonte que uno debiera tratar de tener en cuenta, no tanto el corto plazo. Y eso se ve reflejado en portafolio, en fondos, en todo lo que involucre renta variable. Es un año de volatilidad sin duda, pero también es un año de oportunidades en un horizonte un poquito más prolongado. Así que tomando en cuenta eso, nosotros, por ejemplo, hacemos un análisis fundamental, determinamos los precios objetivos de cada una de las compañías. Por ejemplo, tenemos la cobertura de más de 30 compañías que representan más del 90% del IPSA, más 8 empresas small cap, con las mayores coberturas small cap en Chile. Dentro de la banca, nosotros tenemos como favorita Banco Santander,
con una recomendación de sobreponderar y un precio objetivo de 53. Como favorita en el caso de las bebidas tenemos a Conchitoro, que está también dentro de nuestro portafolio fundamental. Tenemos un gran upside para CAP y Sokimich, aunque con un poquito más de cautela porque con mucha volatilidad en el corto plazo y en la medida que haya recuperación de la demanda de China, vamos a ver también una recuperación en ambas acciones, pero tenemos un precio objetivo para CAP de 8.000 y de 60.000 para Sokimich, pero creemos que eso va a irse dando gradualmente. Y por otro lado tenemos a CMPC como favorita dentro del sector forestal con un precio objetivo de 2.300, sin duda con muy positivo fundamento en términos de resultados y también de precio de la celulosa. Por otro lado tenemos a Cencosud como favorita en el retail, aunque acá hacemos una pequeña aclaración, que Falabella también es una acción que a nosotros nos gusta mucho, pero obviamente todo depende el precio de la acción y la oportunidad que se pueda dar. Nosotros tuvimos, por ejemplo, a Falabella en nuestro portafolio fundamental a 2.400, se incorporó y salió a 3.050, una tremenda rentabilidad. Pero si Falabella, y decimos sacar a 3.050 porque queríamos hacer la utilidad y la verdad es que en términos de múltiplo ya está un poco más apretada, pero si Falabella vuelve a bajar a 2.800, por ejemplo, vuelve a ser una muy atractiva oportunidad. Pero hay que tener ojo con el timing porque, como dijimos, se moderaron estas expectativas de recuperación y Cencosud tiene un mejor comportamiento ante el escenario que estamos viviendo. Y quizá en el futuro Falabella vuelva a tener una buena oportunidad de entrada. En el caso de inmobiliario comercial, tanto Parque Arauco como Plaza, creemos que son muy buenas opciones. Después podemos hablar en detalle del aumento de capital y cómo enfrentarlo. En el caso de Latam Airlines, creemos que sin duda hay que sobreponderarlo. Tenemos todo una recuperación en EBITDA y en tráfico, así que muy buenas perspectivas. Así que en general, positivos con Latam Airlines. Y eso es en general una revisión de las principales oportunidades que vemos, pero eso hay que materializarlo también en una estrategia de portafolio. Así que vamos con la siguiente slide, por favor. Acá vamos a poder ver con claridad la diversificación que tenemos. Tenemos a Sokimich, CAP y CMPC, pero fíjense que están todas con solo un 10%. Es decir, no estamos con un excesivo optimismo en el sector commodities, sino más bien con un poco de cautela por ahora, pero también, como le mostramos, como aclaró Rosario, Sokimich tiene un peso importante en el IPSA, entre 13 y 14%, y por lo tanto estamos por debajo del peso que tiene el IPSA en el caso de Sokimich. O sea, es decir, estamos resguardados un poco ante esta tremenda volatilidad. Pero claramente el precio que está actualmente está muy, muy descontado. Por otro lado, tenemos a Cencosud, tenemos a SL, Conchitoro, a Santander y Latam Airlines. Es decir, hay una consistencia muy alta también con la visión fundamental y con la revisión de todos los precios objetivos y todas las recomendaciones individuales que tenemos y con una clara diversificación y apostando a la recuperación, pero capturando las oportunidades en el momento correcto ante un escenario complejo con cambio en las expectativas que se ha dado varias veces durante el año. Por eso es súper importante tratar de capturar el valor de manera un poquito más diversificada, más que solo en un papel. Los portafolios son sin duda un gran aporte en este aspecto. Vamos con la siguiente. Y acá dejo a Rosario para que les pueda explicar los diferentes tipos de portafolios que tenemos y cuáles son las oportunidades que se pueden capturar. Efectivamente, como decía Marcelo, hoy día nosotros contamos con 4 portafolios accionarios que de alguna manera obedecen a este manejo de las inversiones de manera diversificada y obviamente depositando su confianza en los especialistas. Y esto tenemos 3 portafolios más uno ESG, un portafolio accionario dividendo que básicamente está diseñado para capturar valor en aquellas compañías que tienen habitualmente un reparto dividendo interesante y que el plazo de inversión en general es igual o superior a un año. Tenemos un portafolio accionario fundamental, que es el que estaba recién presentando Marcelo, que esto es tener una posición más bien estructural y así poder captar estos retornos en un mediano o largo plazo. Ojalá que el periodo sea cercano a los 12 meses y este puede estar compuesto entre 5 y 10 acciones dependiendo el convencimiento que tengamos en cada una de ellas, pero la idea es lograr capturar aquellas compañías que tienen una valorización atractiva, sólido fundamento y obviamente sin perder las oportunidades y la contingencia del mismo mercado.
Después tenemos un portafolio táctico que, como bien dice su nombre, busca participar de una manera más táctica en ciertas acciones. Esto busca capturar de alguna manera más rápida el tema de la ganancia capital, pero está 100% enfocado en un plazo de inversión de menor plazo, pero claramente tiene un mayor riesgo asociado, así que ahí también hay que tener bien claro cuál es el perfil de riesgo que tengamos como cliente y la rentabilidad que queramos capturar. Y por último tenemos un portafolio accionario ESG. Nosotros hemos sido una de las corredoras líderes en el mercado en empezar a analizar nuestras compañías bajo los criterios de ESG, en inglés, que obedecen a los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Y con esto buscamos efectivamente elegir aquellas compañías que se destacan en estos criterios y que también obviamente tengan un retorno y un potencial de valorización atractivo. Después, si vemos en la siguiente diapositiva, hoy día cómo están conformados nuestros distintos portafolios accionarios. Esto de todas maneras, como bien decía Gonzalo en un principio, esta charla quedará grabada y subida a la página, así que ahí los pueden revisar con mayor detalle. Y en la siguiente diapositiva ahí también vemos cómo ha sido el desempeño. Entonces, como pueden ver, las líneas de colores son nuestros portafolios, las líneas grises son el IPSA, y como pueden ver, hay en el portafolio fundamental, dividendo y táctico, el ISI es más nuevo, se lanzó hace un par de años. Consistentemente tenemos capturamos de alguna manera el valor de manera bastante atractiva, como pueden ver la diferencia que se da entre la línea de color y la línea gris. Y esto también lo viene a ver de manera más gráfica en las siguientes dos diapositivas, es donde pueden ver ahí cuáles fueron las rentabilidades de los distintos portafolios. Ahí tenemos el IPSA, que el año pasado rentó un 17,8%, y nuestros portafolios en el gráfico de mano derecha, que son el que tiene las barritas celestes y azules, ahí podemos ver los portafolios que tuvieron un exceso por sobre el IPSA. Entonces el portafolio viviendo le sacó más de 10 puntos al IPSA, el fundamental más de 12,5 puntos al IPSA, el táctico ahí se nos quedó medio pegado, pero este año ha tenido un muy buen desempeño, y el ISI con un 6,3% de retorno, de exceso. Y finalmente acá podemos ver que estos excesos son consistentes en el mercado. Esta es la rentabilidad anualizada de los últimos 10 años en cada uno de estos tres portafolios. El ISI aquí no aparece porque es un portafolio más nuevo, no tiene 10 años de historia, pero acá pueden ver que el portafolio fundamental en los últimos 10 años en promedio cada año ha rentado un 9,4% versus un IPSA que ha rentado cercano a un 5%. Entonces aquí pueden ver que hay un exceso cercano al 4% y así en los distintos portafolios. Como pueden ver, esto es algo que se mantiene de manera consistente. Somos bastante estables en lograr capturar este mayor valor con respecto a nuestro benchmark. Y bueno, ahora vamos a entrar de lleno a todo lo que son nuestras perspectivas sectoriales, así que aquí le doy la palabra a José Ignacio para que nos pueda contar un poquito más en profundidad lo que estamos viendo en los distintos sectores. Muchas gracias, Rosario. Hola a todos, gusto de saludarlos. Vamos a comenzar de inmediato con el sector forestal en la próxima lámina. Desde el segundo trimestre de este año, el sector forestal se encuentra transitando por la parte alta del ciclo del precio de la celulosa. Esto es una fibra larga que se encuentra transando por sobre los $800 la tonelada y la fibra corta cercana a los 700, sobre los $700 la tonelada. Esperamos que estos precios se mantengan elevados durante el tercer trimestre de este año y comiencen a disminuir progresivamente a contar del cuarto trimestre, mientras que los eventos que han provocado que estos precios se hayan elevado de manera considerable comienzan a regularizarse, insisto, de manera progresiva. ¿Por qué es importante seguir el precio de la celulosa en este segmento, en este sector? ¿Y por qué lo destaco? Porque finalmente es el principal activo subyacente que genera valor en los resultados, en las operaciones de las compañías, en este caso CMPC y Arauco para Copec, justamente, y vale mucho la pena estar monitoreando su desempeño, el desempeño de estos subyacentes. En la siguiente lámina vamos a poder encontrar exactamente CMPC, tenemos nuestras proyecciones de CMPC y recientemente actualizamos nuestro precio objetivo 2025 para esta compañía
hasta los 2.300 pesos por acción. Prevemos que tanto los segmentos Softis como celulosa reportarían positivos resultados durante este año, los que se traducirían en un EBITDA consolidado de en torno, tal como aparece en tabla, de 1.800 millones de dólares y una utilidad de 800 millones de dólares. Estos son niveles conservadores, perfectamente podrían ser ajustados al alza. Me refiero particularmente a la utilidad, toda vez que solamente en el primer trimestre de este año CMPC reportó algo así como 200 millones de dólares de utilidad, siendo un segundo y un tercer trimestre que serían mejores que los del primero. La utilidad debiese ser algo sobre los 800 y podría ubicarse perfectamente entre 900 y 1.000 millones de dólares para este año. Sin embargo, no hay que olvidar que hacia adelante hay un proyecto relevante, el proyecto Natureza, que de llevarse a cabo va a necesitar dinero para ser financiado, y por eso estamos previendo que desde el año 2025, utilidades 2024 que se comenzarían a repartir en 2025, se ajustarían a la baja en términos del reparto de dividendos. Al 30% sería la política de dividendos que la compañía debería apegarse para poder financiar proyectos relevantes hacia el futuro. Esta valorización fundamental para CMPC es atractiva, y cuando uno lo combina con un análisis de ratios bursátiles, por ejemplo, uno mira el múltiplo EV/EBITDA hacia 2025 de esta compañía, de CMPC, este múltiplo para la compañía se ubicaría en torno a 6 veces, bajo los 7,2 veces que es su múltiplo histórico y un múltiplo objetivo. Por tanto, desde un punto de vista fundamental y también en términos de valorización relativa, la compañía estaría transando con un atractivo descuento. En la próxima lámina tenemos Copec. Aquí el comentario va a ser algo más breve, toda vez que los catalizadores que impulsarían los resultados de Arauco, filial de Copec, serían básicamente los mismos. Estos precios de la celulosa más elevados incidirían positivamente para la compañía. Tenemos nuestro precio objetivo de Copec como holding en revisión, pero de todas maneras prevemos que los resultados de esta compañía, por el lado del segmento de celulosa, el segmento forestal, Arauco en particular, vendrían muy positivos durante el segundo trimestre y tercer trimestre de este año. En la próxima lámina tenemos algo más de discordia. Aquí tenemos el sector commodity, un sector que ha mostrado alta volatilidad no solamente durante 2024, sino que también durante 2023 y, por qué no decirlo, 2022 con el boom del litio. Aquí, en este sector, tenemos heterogeneidad operacional. ¿A qué me refiero? Principalmente en nuestra cobertura monitoreamos, no son los únicos, pero en particular monitoreamos dos subyacentes. Por el lado del litio, hemos visto un exceso de oferta que ha incidido en los precios internacionales, estacionándolo en lo reciente en niveles cercanos a $13.000 la tonelada. Estoy hablando del litio, grado de batería, ese litio que produce SQM, por ejemplo. Por el lado del hierro, en lo reciente se han ido acumulando inventarios en los puertos chinos, y esto ha incidido en los precios internacionales de este mineral, ubicándolo, el hierro, medido en su grado de pureza de en ley 62%, en niveles en torno a los $100 la tonelada. En la próxima lámina tenemos nuestras previsiones para SQM, en donde proyectamos que la compañía alcanzaría un EBITDA para 2024 en torno a 2.000 millones de dólares y hacia 2025 en torno a 2.700 millones de dólares. Por el lado de la utilidad, hacia 2024 nuestras proyecciones consideran, si bien en tabla aparecen 1.080 millones en utilidad hacia 2024, hemos reducido nuestras proyecciones a 200 millones de dólares en utilidad. ¿Por qué? Por el reconocimiento excepcional en resultados del impuesto específico a la actividad minera del litio que la compañía reconoció durante el primer trimestre de este año. ¿Por qué lo mantuvimos en tabla? Solamente para poder aprovechar la oportunidad de graficar que el efecto contable que tuvo en las utilidades de la compañía este reconocimiento del impuesto específico que le acabo de mencionar es algo excepcional. La utilidad sin ese impuesto debió haber sido para el año completo
de algo por sobre los 1.000 millones de dólares, pero con este impuesto específico que evidentemente transformó en pérdida lo que hubiese sido una utilidad durante el primer trimestre de este año para la empresa, va a afectar los resultados anuales, pero hacia 2025 vemos una utilidad algo más normalizada para SQM hasta los 1.500 millones de dólares. Lo anterior es consistente con precios promedio de litio que proyectamos en $14.000 la tonelada para 2024 y $18.000 la tonelada para 2025. Estoy hablando de promedios anuales y promedios realizados para la compañía. En estos niveles, la compañía se encuentra transando con múltiplos EV/EBITDA en torno a 5,5 veces. Los que cuando uno mira los múltiplos históricos en términos de valorización relativa que se ubican en torno a las 9-10 veces, el descuento es importante, y un precio objetivo sensibilizado para la compañía, dado los precios actuales y la coyuntura del precio actual del litio principalmente, nos obligan a sensibilizar, insisto, y un precio objetivo 2024 sensibilizado se ubicaría en niveles en torno a los 50.000, 52.000 pesos por acción, insisto, precio objetivo 2024 sensibilizado. En la próxima lámina tenemos el caso de CAP. El precio del hierro, tal como lo comenté antes, continuaría explicando gran parte de la generación de dinero y utilidad que la empresa generaría durante 2024 y 2025. En este sentido, prevemos que el EBITDA de CAP se ubicaría en torno a los 900 millones de dólares hacia 2024 y 800, casi 900 millones de dólares hacia 2025. Sin embargo, prevemos que estas acciones, las acciones de CAP, se encontrarían transando, al igual que SQM, en un atractivo punto de entrada y con un atractivo descuento desde un punto de vista fundamental y relativo. Nuestro precio objetivo hacia 2024 para las acciones de CAP es de 8.000 pesos por acción, y eso considerando los múltiplos que hoy día está transando la compañía hacia 2025 en torno a las 4 veces, que se compara con su múltiplo objetivo en torno a las 5 veces, la hacen estar justamente con un descuento importante. Insisto, me sumo a los comentarios de Marcelo, aunque con alta volatilidad, aunque con alto riesgo, nuestra recomendación para las acciones de la compañía es de sobreponderar. Y la lámina que sigue, finalmente, me gustaría comentar algo respecto del sector transporte, en particular de LATAM Airlines. Para LATAM Airlines tenemos un precio objetivo 2024 de 16 pesos por acción y una recomendación de sobreponderar. Recientemente, la empresa reportó sus cifras de tráfico aéreo en junio de 2024. Ayer publicamos el informe de estas cifras de tráfico aéreo. En términos consolidados y respecto a junio de 2023, la capacidad medida como ASK aumentó un 16% año contra año y el número de pasajeros pago por kilómetro, RPK, para LATAM Airlines tuvo un crecimiento de en torno a un 18% año contra año. En términos agregados, el factor de ocupación de pasajeros alcanzó 84%, aumentando un punto porcentual, 1,2 puntos porcentuales año contra año. Respecto al factor de ocupación, es un número bastante bueno, lo que demuestra todos los números de factor de ocupación para la compañía, factor de ocupación de pasajeros para LATAM Airlines por sobre un 80%, muestra una solidez operacional, un buen dinamismo operacional, y eso se alinea justamente con la tesis y con nuestras proyecciones financieras que a continuación les voy a comentar. Adicionalmente, durante este mes, la compañía anunció el proceso de relistamiento del programa de ADRs y venta secundaria. Estaremos estudiando y analizando los posibles montos que se coloquen para determinar potenciales presiones en el precio de la acción. Sin embargo, aquí hay que hacer una salvedad de inmediato. Estimamos que, así como existirían potenciales flujos vendedores, también ocurrirían flujos compradores de parte de un mix de inversionistas que incluyen a actuales inversionistas, actuales accionistas me refiero, institucionales, locales y también extranjeros, entre otros. Además, vemos como positivo el hecho de que se haya consolidado el proceso de relistamiento de los ADR en Estados Unidos. Por tanto, en la próxima lámina
tenemos nuestras proyecciones que para LATAM Airlines contemplan para 2024 crecimientos en ingresos de cerca de un 9% y en EBITDA ajustado y de 9,3% aproximadamente, también en EBITDA ajustado hasta, insisto, los 2.800 millones de dólares en EBITDA para la compañía, es lo que estamos previendo hacia 2024 y cerca de los 3.000 millones de dólares en EBITDA para la compañía hacia 2025. En términos de utilidad, prevemos una utilidad que alcanzaría algo así como 643 millones de dólares en 2024, me refiero como un todo LATAM Airlines. Y por lo tanto, reafirmamos nuestro precio objetivo 2024 para la acción de 16 pesos por acción, consistente con una recomendación de sobreponderar. Cualquier duda, feliz de poder ayudar. Muchas gracias, José Ignacio. Vamos ahora con el resto de los sectores. Sabemos que tenemos poco tiempo, hay muchos temas por revisar, pero vamos a tratar de ir a lo conciso, a las recomendaciones y a los principales factores. En el sector eléctrico, básicamente nuestra acción favorita es SL. Estamos viendo que en general la energía renovable no convencional está entregando mayor diversificación a las fuentes de generación, pero por otro lado hay que tomar en cuenta también que seguimos con bastante sensibilidad a las condiciones hídricas. El año pasado tuvimos el fenómeno del Niño, los costos marginales, que es el precio al que le compra una generadora a otra generadora. El costo marginal pasó a estar de niveles de sobre $100 persistentemente a caer a $55, $52 durante el segundo semestre del año pasado. Y este año vimos bastante volatilidad. De hecho, a fines de mayo se fue a 167, después en junio cayó abruptamente a 57. El promedio en mayo fue $90, ahora estamos viendo niveles más cercanos de 50, $60, lo que es un escenario bastante más benigno y por lo tanto uno puede entender que comparando año a año, segundo trimestre 2024 con segundo trimestre 2023, tenemos un escenario de menores costos promedio, pero el segundo semestre la base de comparación es bastante más positiva el año pasado y por lo tanto va a ser más difícil que tengamos crecimientos en EBITDA durante el segundo semestre. Entonces, es importante entender que hay espacio para buenos fundamentos en el sector eléctrico a largo plazo, hay espacio también para una configuración de costos más favorable. Si vamos a la siguiente slide, vamos a poder ver cómo va evolucionando la industria. Y sigamos, vamos avanzando un poquito más rápido para que, vamos a la siguiente, acá podemos ver las licitaciones, por ejemplo. En esta slide podemos ver cómo hemos tenido precios de energía en las licitaciones que básicamente han sido muy favorables. En el pasado se hablaba de caídas de precios de energía a $30. Eso deja un margen eléctrico muy bajo. De hecho, en algunas compañías ya no se volvía sustentable trabajar a niveles de $30. Vimos como Colbún, por ejemplo, no participó en ninguna licitación con distribuidoras, dado los bajos precios de energía. Pero lo último, hemos visto una recuperación en precios de energía. Alguna parte se explica por la inflación, la otra parte se explica por costos de desarrollo, pero también hay que tomar en cuenta que el margen eléctrico, pensando en fuentes de energía que son cada vez más eficientes, tanto para Enel Chile, para SL, también para Colbún, sin duda el margen eléctrico es más favorable tras esta última licitación que fue por 3.600 gigawatts asociado a Enel Generación, que capturó el total de la licitación, que pertenece a Enel Chile, a un precio que está en torno a los $54, pero cuando uno incorpora todo lo que es asociado a los pagos por servicios complementarios, a los pagos por zonificación, por el riesgo que implica llevar energía a ciertas zonas, etc., todo eso da un precio all-in, es decir, en total, en torno a los $70. Entonces uno puede pensar que el precio a largo plazo de la energía ahora es entre 60 a $70 y ya no es 30 ni 45 como se estimaba hace un año atrás, 2 años atrás. Entonces, en ese sentido, tenemos un escenario más favorable de largo plazo
Y también tenemos ahora en el segundo trimestre catalizadores que son bastante positivos. ISL es la compañía que tiene mayor nivel de contratación dentro de todas las eléctricas, por lo tanto es la que compra mayormente en el mercado spot a nivel de costo marginal. Y el costo marginal, al estar más bajo, permite que los costos totales de SL sean también más favorables. Así que en ese sentido, nosotros creemos que estas mejoras en las condiciones hídricas que han sido parciales, no totales, pero que ya permiten un escenario más benigno, sin duda van a permitir potenciar el crecimiento en EBITDA para SL con crecimiento en torno a 20%. Vamos a llegar a niveles de EBITDA que fácilmente podrían llegar a los 450 millones de dólares o más para SL. Eso es muy favorable. Recordemos que hace no mucho, es decir, el 2022, la compañía estaba haciendo 270 millones de dólares aproximadamente, ahora va a ser más de 450, o sea, es una muy buena recuperación. Y en ese sentido, nosotros creemos que hay catalizadores, que hay oportunidades y que también hay mucho valor a largo plazo. Tenemos un precio objetivo de 1050 para SL y una recomendación de sobreponderar. En el caso en el Chile tenemos un precio objetivo de 65 y una recomendación de sobreponderar. Muchos nos preguntan por las tarifas eléctricas, vemos que hay bastante inquietud al respecto. Bueno, la verdad es que hay que entender que las tarifas eléctricas, como se conoce en general, en realidad es asociado al negocio de distribución. Nosotros hablamos un rato de los precios de energía, ¿cierto? Esos son los precios de energía para generación, pero por otro lado están las tarifas que incluyen el precio de energía, el precio por potencia y además incluye el valor agregado de distribución, que es lo que efectivamente ganan las distribuidoras. Entonces, cuando uno ve alzas en la cuenta de la luz, de residencial, por ejemplo, eso básicamente está aludiendo a las tarifas del negocio de distribución. Entonces, en el Chile, sin duda, tiene un mix que es bastante más cargado de generación, 80% de generación, 20% de distribución. Entonces, en el neto, no es que tengamos un crecimiento en EBITDA significativo en el Chile por esta alza de tarifas, sino más bien son ajustes que están asociados también a todo lo que vimos en el pasado con esta estabilización, este mecanismo de estabilización de los precios, eh, que se generan cuentas por cobrar, etcétera. Y por otro lado tenemos también que los costos y los precios base han aumentado y eso se tiene que traducir también en alza en la tarifa final. Pero no significa que eso vaya a disparar la EBITDA en el Chile o vaya a disparar la valorización de la compañía. Es súper importante tenerlo en cuenta, pero sí tiene un efecto en inflación que es relevante para este año. Por eso hablamos de 4,4% de inflación 2024, que es bastante por sobre el rango meta de 3% o el centro rango meta de 3% del Banco Central. Bueno, el precio en el Chile es 65, en Colbún es 150, es decir, hay espacio en cualquiera de las tres compañías. En Enel Américas es un caso totalmente diferente porque Enel Américas tiene principalmente negocio de distribución y en segundo orden negocio de generación, pero opera en básicamente Argentina, operaba principalmente también en Perú, pero ha vendido muchos activos en Perú y también Colombia, pero digamos que esta empresa es principalmente brasileña y en segundo orden colombiana. Así que creemos que en general, en términos relativos, está muy castigada, pero no tiene tantos catalizadores porque hay revisiones tarifarias en Brasil, etcétera. Entonces estamos con una visión más favorable, como favorita en ASL y como segunda favorita en el Chile. Vamos entonces ahora con el siguiente sector. Cualquier duda, van preguntando, vamos a responder al final, pero hay que entender que en general hay que diferenciar entre los sectores que son regulados, como el sector eléctrico, que no es tan sensible a la economía, sino hay que analizar un poquito más el tema de la hidrología, los proyectos, etc. Y tenemos otros sectores que están un poquito más ligados a lo que es la economía, a las bajas de tasa. La baja de tasa en Chile igual siempre está influenciada también por qué hace la FED, cuáles son las bajas de tasa de la FED, porque eso implica también un movimiento en la demanda a nivel global, las presiones por tipo de cambio, etc. Entonces, de manera indirecta también afecta la recuperación económica en Chile y por lo tanto uno podría decir que aquellas compañías que bien tienen operaciones, respondiendo un poco también a las consultas que nos han hecho respecto de qué acciones se ven afectadas por la recuperación de la economía en Estados Unidos, bueno, obviamente las compañías que operan en Estados Unidos se ven favorecidas
como Conchitoro, que opera en Estados Unidos, pero es bastante marginal el efecto por la recuperación. BCI tiene sí una operación que es mucho más relevante respecto del total de sus operaciones en Estados Unidos, entonces claramente BCI debiera ser una acción bastante más sensible y que reaccionaría favorablemente también a una recuperación en Estados Unidos. Y si hay bajas de tasa, mejor aún, pero eso sería más hacia fin de año. Y por otro lado, el sector bancario acá en Chile, Santander, sin duda, es nuestra acción favorita. Tenemos un precio objetivo de 53, tiene el mayor upside y tiene también un buen equilibrio en términos de retorno esperado y un riesgo que es más moderado respecto de otras compañías, como por ejemplo Itaú. Itaú Corpbanca, la verdad es que tiene más riesgo, pero también tiene un buen retorno esperado. Y en general, cuando revisamos la evolución de resultados, nosotros podemos ver claramente que en el caso de Santander es donde hay mayor crecimiento en utilidad. O sea, estamos hablando de crecimiento en utilidad para el año 2024 que se ubica de 50% hacia arriba. Y eso es un excelente crecimiento. Había tenido muchos problemas en términos de utilidad en el pasado Santander, sobre todo 2023, 2022, asociado a tasas variables que tenía y un derivado asociado a esto. Entonces, cuando había tasa alta, se veía perjudicado; cuando las tasas van bajando, se ve favorecido. Como el escenario es de baja de tasa, el efecto negativo del año anterior va desapareciendo y, de hecho, se va dando vuelta. Y vamos a tener un crecimiento muy, muy por sobre el promedio de la industria en el caso de Santander para 2024 y también para 2025. Así que Santander favorita el sector y con un precio objetivo 53. Vamos al siguiente sector para que alcancemos a revisar los principales drivers y las principales acciones favoritas. En el caso del sector retail, nosotros les comentamos que teníamos una pequeña excepción, una excepción bastante particular, porque básicamente en el caso de Falabella nosotros tenemos muy buenas perspectivas de resultados. Tuvimos un crecimiento sobre 100% el primer trimestre y esperamos un crecimiento sobre 100% en términos de EBITDA y utilidad para el segundo trimestre. Entonces, entendiendo eso, vamos a Falabella, vamos a la siguiente slide para que mostremos Falabella, por favor. Podemos ver acá, muchas gracias, podemos ver que hay una recuperación muy marcada en el caso de resultados de Falabella. El crecimiento en EBITDA para el 2024 es muy, muy importante, sobre 50%. Y también el crecimiento en utilidad, pueden ver que es sobre el 200%. O sea, hay claramente una muy buena recuperación. De hecho, hemos estado revisando al alza nuestras proyecciones. Estamos hablando hoy día de una utilidad más cercana a sobre los 300.000 millones para Falabella. Antes teníamos 227.000, ahora pensamos que van a ser sobre 300.000 millones. O sea, la recuperación ha sido bastante más favorable y eso se debe a eficiencia del inventario y también a este proceso de recuperación de baja de tasa, que si bien se ha ralentizado un poco el proceso de baja de tasa, como la compañía ha sido más eficiente y ha logrado reducir costos, eso permite que el margen EBITDA, por ejemplo, pase de niveles que antes estaban en 6,6 a sobre 10% este año. Y eso, sin duda, es muy, muy positivo. Por eso, creemos que si Falabella, por ejemplo, llegara a niveles de 2.800, podría haber valor. Estamos con el precio en revisión, pero nuestras sensibilizaciones nos están mostrando que Falabella podría estar con un precio objetivo pensando al año 2025 entre los 3.300 y 3.400 pesos por acción. Así que a 2.800 habría una rentabilidad bastante interesante. Por ahora estamos en Cencosud. Y en el caso de Cencosud, podemos, en la slide anterior, tenemos a Cencosud, muchas gracias. Podemos ver que tenemos un precio objetivo de 1.950 con un muy buen retorno esperado. El único tema que tiene Cencosud es que por valorización es muy atractivo. Argentina tiene menos riesgo país, todo eso favorece la valorización, pero por otro lado tenemos básicamente la ausencia de crecimientos significativos en términos de ingresos y EBITDA, porque principalmente Cencosud se dedica a supermercados. Falabella principalmente tiendas por departamento, mejoramiento de local, negocios financieros. Cencosud principalmente supermercados. Entonces, es más defensivo, más resiliente, pero también los crecimientos son mucho, mucho más moderados, incluso con crecimientos casi planos durante 2024, y por lo tanto uno debiera pensar que no tiene tantos catalizadores de resultados, pero sí tiene un buen retorno esperado y también ante escenario de
moderación en expectativas tiene mejor comportamiento. Entonces, en el corto plazo tenemos a Cencosud, pero si es que sea la oportunidad, quizá en un futuro cercano tengamos a Falabella. Vamos a estar evaluando constantemente el mercado, los precios y las rentabilidades. Y en el sector inmobiliario comercial, que está muy ligado a lo que es el sector retail, vamos a hacer una pequeña apertura respecto de los efectos del aumento de capital de Mallplaza. Mallplaza tiene un aumento de capital por 300 millones de dólares. Falabella tenía el 60% de la compañía, por lo tanto, Falabella tenía que participar con 180 millones de dólares. Entre 180 y 200, porque depende del precio, pero dado que el precio fue bastante favorable, 1.340, más cercano a los 200 millones de dólares, pero la compañía decidió no participar porque lo que quería era mejorar su balance. Ahora él está con una deuda financiera neta EBITDA muy alta y eso al no participar va a permitir que su utilización de recursos esté principalmente asociado a reducir la TFN EBITDA, porque Falabella es quien vende los activos en Perú por un nivel cercano a los 570, 580 millones de dólares en términos de patrimonio y 850 aproximadamente en términos de valor económico de activos. Eso se lo vende a Mallplaza. Y Mallplaza, ¿cómo lo compra? Financiando con un bono y también con caja y también con aumento de capital de 300 millones de dólares. Y en el caso de Mallplaza, como Falabella no suscribe, entran inversionistas extranjeros, aumenta la posición la AFP y todas las familias que tenían una participación minoritaria relevante, como la familia Furst, por ejemplo, Müller, etc., participan en su proporción asociado a prórroga de lo que no participó Falabella y por lo tanto incrementarían su posición también dentro de Mallplaza. Entonces la estructura societaria de Mallplaza cambia, pasa ahora de tener 60 a tener más bien 53%, 52% de participación Falabella y todos los otros accionistas minoritarios incrementan su posición, o la gran mayoría, y además entran inversionistas extranjeros. Entonces todo eso entrega más visibilidad a Mallplaza. Es una buena noticia para el mediano y largo plazo, porque además va a aumentar su peso en los índices, en el SH, probablemente va a aumentar la liquidez, va a aumentar el free float, que va a alcanzar niveles sobre 23%, que son muy favorables. Y vamos a tener una compañía que es bastante más atractiva como un inmobiliario comercial regional para cualquier inversionista a nivel global. Y por lo tanto, creemos que un precio objetivo de 1.340 es un buen precio. Nosotros tenemos un precio objetivo, vamos a Mallplaza, y tenemos un precio objetivo de 1.700, una recomendación de sobreponderar. La recomendación es participar en el aumento de capital a 1.340. Y nosotros hoy día no estamos en el modelo comercial porque ya capturamos bastante valor. Si es que se dan los precios en Mallplaza o Parque Arauco, creemos que pueden haber oportunidades para entrar también en estos sectores. Así que en cualquiera de estas dos acciones, obviamente dependiendo el precio, porque ambas están a múltiplos muy positivos. Los inversionistas suelen ver el cap rate. El cap rate es básicamente, se podría decir que el EBITDA partido por el flujo operacional, pero es muy parecido, perdón, el EBITDA partido por el valor económico de los activos, pero muy parecido al flujo operacional partido por el valor de los activos. Es muy parecido. Entonces uno puede decir que es como el EBITDA, uno partido por el EBITDA. Lo puede calcular así rápidamente. Y se da cuenta que si uno espera que llegue a 7,2% y están transando a 8,5, 8,6%, hay bastante espacio, bastante rentabilidad y es consistente también con nuestro precio objetivo y nuestra recomendación de sobreponderar en Mallplaza y Parque Arauco. Mallplaza un poquito más favorable en el caso de Parque Arauco porque tenemos este tema de que la liquidez queda incrementando y en el caso de Parque Arauco la DFN está un poco más alta, entonces si tiene que hacer muchas inversiones futuras, podría requerir aumento de capital, pero eso hay que ir analizándolo durante los próximos meses también y vamos a tratar de capturar las mejores oportunidades que se puedan también en el sector inmobiliario comercial. Con eso damos cierre a toda nuestra presentación, dejamos espacio para preguntas y para aclarar cualquier duda. Muchas gracias Marcelo, Rosario, José Ignacio, excelente presentación. Estamos sobre la hora, pero voy a hacer una pregunta que creo que es por lo menos la recomendación, la que es más atingente, que es una pregunta que si empiezan a invertir
a un plazo de 2 años, ¿qué portafolio de los 4 que tenemos recomendarían? Rosario, por favor. Bueno, esto es como una pregunta que se repite recurrentemente. Yo creo que acá lo más importante es tener claro cuál es tu perfil de riesgo, porque efectivamente cada portafolio también obedece a un perfil de riesgo que el inversionista desee tomar. Como bien decíamos, por ejemplo, el portafolio dividendo también obedece son acciones generalmente que tienen un componente defensivo que reparten parte de sus utilidades constantemente en dividendo. Entonces, si en este caso el inversionista desea estar recibiendo ese reparto constante, yo sugeriría el dividendo, teniendo en claro siempre el horizonte de inversión, que eso también es muy, muy relevante. Si por el contrario tenemos un perfil un poquito más agresivo, queremos estar capturando y entrando y saliendo, que el portafolio entre y salga y capture de manera más táctica, como dice su portafolio, el nombre de su portafolio, los distintos rendimientos de las acciones, ahí sería un portafolio táctico que el horizonte también es más corto, está pensado en un horizonte de inversión de 6 meses, entonces ahí quizás, si estoy pensando en 2 años, quizás este portafolio no se ajusta tanto en términos de horizonte y también tiene un riesgo mayor asociado. Y si yo estoy pensando ya de una manera más bien estructural, en donde, como bien Marcelo describía en un comienzo, los distintos modelos que hay detrás también para poder llegar a los precios objetivos de cada una de las compañías, sería quizás el portafolio fundamental, que es un portafolio cuyo horizonte de inversión es de 12 meses en adelante. ¿Por qué? Porque los fundamentos que nosotros vemos de las acciones se materializan generalmente en ese plazo y a veces se retrasan, como lo que estamos viendo este año, muy bien explicaba Marcelo, de que a inicios de este año recuerden que nosotros esperábamos que el Banco Central recortara las tasas de una manera mucho más agresiva de lo que ha estado ocurriendo, y eso obviamente va postergando la recuperación, porque cuando estamos en un escenario de tasas más bajas, generalmente eso es beneficioso para la economía, empieza a volver un poquito al dinamismo, el consumo. Entonces, si eso se va postergando, obviamente los fundamentales, aun cuando los podemos seguir manteniendo, los vamos a ver reflejados en un horizonte mayor. Entonces, ahí quizás, si estoy pensando en 2 años plazo y tengo un perfil de riesgo más bien moderado, entendiendo que estamos invirtiendo en renta variable, que eso ya de por sí es algo más bien con un mayor apetito por riesgo, creo que el portafolio fundamental ajustaría bastante a esa necesidad. Muchas gracias, Rosario, por la respuesta. A ver, voy a aprovechar de hacer, ya que estamos en esta, de hacer un par de preguntas más que nos llegaron. Una de las preguntas habla de la volatilidad. Si estamos esperando que la volatilidad se suavice algo por lo menos, o si es que para aquí a fin de año seguimos viendo como volatilidades un poquito más altas con respecto, no sé, al año pasado o algo así. Obviamente Bueno, hablando de la bolsa. de cierta manera habíamos respondido esa pregunta, pero reiteramos que en el corto plazo mucha volatilidad y hay que pensar en un horizonte de 12 meses porque la recuperación se va a dar de manera tendencial y eso va a favorecer que tengamos una buena rentabilidad. En el corto plazo los cambios de expectativas siempre generan volatilidad y hemos tenido aproximadamente 3 cambios de expectativas este año. Así que hay que acostumbrarse un poquito a la volatilidad. Tenemos elecciones presidenciales a fines de año en Estados Unidos, que también va a generar volatilidad adicional. Donald Trump es volatilidad. Su naturaleza siempre genera volatilidad. Independiente del sesgo político que tenga cada persona, hay que entender que las elecciones presidenciales en sí, en Estados Unidos, generan alzas bursátiles, pero también volatilidad. Y Donald Trump exacerba claramente lo usual de una elección presidencial. Y además a nivel local hay que ver si es que hay otro cambio de expectativa en el futuro. Por ahora, creo que hay que acostumbrarse, por lo menos de acá a fin de año, a algo de volatilidad y pensando en un horizonte a 12 meses vamos a capturar bastante valor. Perfecto. Bueno, hay más preguntas, pero se fueron todas respondiendo a lo largo de la charla, así que con esto vamos a dar cierre a la edición del día de hoy. Muchas gracias nuevamente a Rosario, a Marcelo, a José Ignacio y a todos los que participaron. Les doy las gracias por haber estado conectados en esta edición del Siglo Inversiones al Día de BCI. Recuerden que tanto esta charla, como mencioné al principio, y además mucho otro material informativo, las charlas pasadas,
análisis de mercado, análisis de acciones, entre otras cosas, están disponibles en nuestra página bci.cl/inversiones. Y también, bueno, como les dije, ahí también va a quedar esta charla, va a haber información sobre las siguientes charlas, así que también los invito a estar atentos a nuestros canales digitales para la próxima fecha y les estaremos informando en los próximos encuentros que tengamos mediante estos canales. Muchas gracias nuevamente a todos los que participaron, a nuestros expositores y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti.